Buenos días, hermanos en Jesucristo. Vamos a la palabra de Dios. Continuaremos esta mañana en esta serie que titulamos ¿Qué es la iglesia bíblicamente? Y esta es la tercera enseñanza sobre el mensaje que Cristo le dio a la primera iglesia mencionada en Apocalipsis 2, que es la iglesia de Éfeso. Vamos a leer nuestro pasaje para estar en contexto. Escribe Apocalipsis 2:1. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaitas, las cuales también yo aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré de comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Miren, vimos las primeras 2 enseñanzas, Apocalipsis 2:1. Esta es una carta que Cristo dirige a una iglesia que físicamente existió, pero ya hemos visto que estas iglesias representan a la iglesia cristiana en todos sus tiempos. Y le escribe primeramente al ángel de la iglesia en Éfeso, que ya vimos que en primera instancia es el pastor, el responsable de la iglesia, al primero que Dios, que Jesucristo se dirige, porque es al primero que le va a pedir cuentas, porque Él lo puso a pastorear su iglesia que compró con su sangre, y es al primero que se dirige, a los pastores, a quienes nos ha dado el privilegio, pero la gran responsabilidad de pastorear, repito, su iglesia que compró con su sangre. Y le dice que Él es el que tiene las 7 estrellas en su diestra. Ya vimos que esto significa autoridad. Él tiene a los pastores y a su iglesia en su mano. Los pastores estamos bajo su autoridad y dirección, porque Él es el dueño de la iglesia, Él es la cabeza de la iglesia, el salvador de la iglesia. Pero también dice que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Significa que Cristo está dentro, alrededor, en medio de su iglesia, vigilando, supervisando, cuidando su iglesia. Le costó un gran precio, y Él está al pendiente de lo que hace su iglesia. Por eso dice el versículo 2, como Él anda en medio de su iglesia, pues Él conoce sus obras. Él conoce tus obras, Él conoce mis obras, Él conoce las obras que hace su iglesia en todo el mundo. Es decir, Él conoce todo lo que hacemos tú y yo en todo momento. La palabra conocer, eido, del griego, significa tener conocimiento pleno, absoluto, que lo sabe y lo conoce todo. Y Él conoce
tus obras y mis obras. Esa es la omnisapiencia de Dios o la omnisciencia de Dios. No hay nada, absolutamente nada que hagamos que Él no conozca. Que alguien diga es que en este momento nadie me ve, estoy en un momento donde nadie se va a enterar. Él todo lo ve, todo lo conoce, nada le es oculto. Y en este caso a esta iglesia, repasando pues, le reconoce cosas que Él, que conoce tus obras y mis obras, y conocía las de la iglesia de Éfeso, le reconoce cosas que estaban haciendo bien. Versículo 2 dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Veíamos hace 8 días que lo primero que le reconoce a esta iglesia es su arduo trabajo. Una iglesia que trabajaba arduamente. La palabra arduo, kopos del griego, significa gran esfuerzo. Trabajo incansable. Implica un trabajo en el que se suda, mis hermanos, en el que se sufre, en el que se padece, en el que terminas agotado, en este caso por servir a Dios. Trabajo en este contexto no es tu trabajo secular, trabajo es la obra que hacemos para el Señor al servirle, y sabemos que nuestro primero y principal trabajo como hijos de Dios es Marcos 16:15, y es ir y predicar el evangelio. Esta iglesia trabajaba arduamente. Me habla que sus congregantes, que sus miembros predicaban el evangelio donde quiera que estaban. Iban y predicaban el evangelio, y Cristo se los reconoce, han trabajado arduamente. Porque ya estudiábamos hace varias semanas que Dios nos dio un trabajo, un ministerio, 2 Corintios 5:18, y ese ministerio es el de la reconciliación. Él nos dio la palabra de reconciliación. Esta iglesia trabajaba hasta el cansancio para cumplir su ministerio. La pregunta es, y cada uno debemos reflexionar delante de Dios con toda honestidad, una reflexión interna de nosotros delante de Dios, si es que trabajamos arduamente en la obra del Señor. Honestamente, evalúa esta semana que acaba de terminar ayer. Tú eres una persona de la que Cristo puede decir: trabajas arduamente en mi obra. Yo conozco tus obras y veo cómo trabajas. Le compartes al compañero de trabajo, le compartes al vecino, le compartiste al del taxi, al del camión, donde quiera que estás, vas y predicas el evangelio. La pregunta es: ¿hemos trabajado arduamente? ¿Podrá decir Jesucristo de cada uno de nosotros: yo conozco que trabajas arduamente? O a lo mejor hay, porque en las iglesias hay de todo. Hay quienes nunca han trabajado, ni siquiera arduamente, ni siquiera han trabajado en ese gran ministerio que Él nos ha dado, en esa gran responsabilidad, que apartas tiempo de tu día, de tu semana. Sí trabajamos secularmente, quizás varios tienen un horario que cumplir en la oficina, en el trabajo, pero siempre hay oportunidad de trabajar en la obra del Señor, de hablar de Cristo, de predicar a Cristo. Y a veces, como dice Apocalipsis 2:2, pues sí, el trabajo es arduo, fatigoso, pero es un privilegio servirle. Amén. Arduo trabajo pues significa trabajar hasta el sudor y el cansancio en la obra del Señor, que hasta hay un desgaste físico y emocional. Lo importante pues es meditar cada uno si estamos trabajando en su obra. Más, les decía yo hace 8 días, sabiendo que Cristo viene pronto, que el tiempo es corto, mis hermanos. Sabiendo lo que ya estudiamos hace varias semanas,
de Mateo 9:37, donde dice que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Y a veces en las iglesias hay X cantidad de miembros. El problema es que pocos trabajan arduamente para el Señor. O podríamos decir, pocos trabajan en la obra del Señor. Y ese llamado, ya lo estudiamos, es para todos. Y Cristo en Apocalipsis 2:2 les dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Qué les reconoce? Su paciencia. Decíamos que la palabra paciencia en el griego significa resistencia, aguante pero alegre, que aguantas, que resistes, estás sirviendo al Señor. Vienen pruebas, vienen aflicciones, viene persecución por causa de Cristo, viene rechazo por causa del Evangelio a la vida de los verdaderos creyentes, pero tú resistes alegremente. Sabes que es un privilegio padecer por Cristo. Y la iglesia de Éfeso eran pacientes ante la persecución, las adversidades y las aflicciones. Sabían, como todos debemos saber y entender, Romanos 8:28, que todas las cosas ayudan a bien a los que aman a Dios. Esto es, a los que conforme a su propósito han sido llamados. Lo que la Biblia dice es que aún las aflicciones, las pruebas, la persecución, las dificultades van a obrar para bien, y eso nos debe dar lugar a la paciencia, a la resistencia alegre. Yo les decía que Jupomone no es resignación. Mucha gente dice: sí, me corrieron del trabajo por causa de Cristo, pues ya ni modo. No, es un aguante alegre. No, ya la familia ya no me habla, pues qué mal, pero ni modo, hay que resistir. No es esa clase de resistencia y de aguante, la paciencia que le reconoce Cristo a los de Éfeso, sino el aguante alegre. Gracias a Dios que me corrieron del trabajo. Dios tiene un propósito. Y no me habla la familia, pero voy a seguir orando por ellos y voy a seguir en cuanto pueda compartiéndoles el Evangelio, pero yo resisto alegre porque Él está conmigo, porque estamos sirviendo a una causa eterna, mis hermanos. No es un trabajo secular que tiene metas terrenales. Nuestro trabajo tiene metas eternas, porque llevamos el mensaje del Evangelio. Entonces Cristo pues le reconoce su aguante, su resistencia alegre. Cuando sintamos desfallecer, y ahorita vamos a ver el versículo 3, recordemos que Él es el que nos fortalece. Dice Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Bueno, dice Apocalipsis 2:2 que también le reconoció que no podían soportar a los malos. Y estudiamos que de acuerdo al contexto y a lo que aquí se refiere, no significa que no pueden aguantar a los asesinos y a los violadores y a la gente que hace maldad allá afuera, que también sabemos que nosotros rechazamos la maldad. Pero aquí se refiere a que en esta iglesia se cuidaba, comenzando por el pastor, que los creyentes vivieran en la santidad que Dios manda. Y que si alguien pecaba se le llamaba al arrepentimiento. Pero si alguien pecaba y no se quería arrepentir, y lo vimos en Mateo 18:15 en adelante, y pecaba y no se arrepiente, y peca y se le exhorta y no se arrepiente, llega un momento en que hay que aplicar disciplina bíblica, como estudiamos hace 8 días. No podemos aguantar, no podemos soportar, no podemos tolerar a quien practica el pecado dentro de la iglesia. Y eso se lo reconoce Cristo, eso es lo importante. Cristo les reconoce que vivían una vida de iglesia que ejercía la disciplina, que no toleraban el pecado. Ya veíamos, si al hermano que cae, con paciencia hay que exhortarlo, llamarlo al arrepentimiento, pero si una persona no se arrepiente y sigue en su pecado y se le exhorta y sigue en su pecado, llega un momento en que, de acuerdo a los principios que vimos hace 8 días, hay que aplicar disciplina bíblica que puede incluir la expulsión de la iglesia. También le reconoce en Apocalipsis 2:2,
Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Cristo les reconoce que tenían ¿qué? Discernimiento. Discernimiento que nos da la palabra de Dios, mis hermanos, para discernir quién es un verdadero ministro del Señor y quién no. Abundan, no solamente en la televisión, en el YouTube, los falsos maestros, los falsos ministros. Abundan en nuestras ciudades, en nuestro país, en el mundo. Y el cristiano debe examinar. Peirazo, cuando dice has probado, utiliza la palabra peirazo. Hay que examinar, a ver, ese es un ministro del Señor, y la manera de examinar es filtrar todo con la Biblia. La Biblia es la manera como podemos examinar. Y saben, yo les decía hace 8 días, miren qué maravilloso ejemplo de que vale la pena que un pastor exhorte, amoneste, enseñe la palabra, advierta sobre los engañadores, sobre los falsos maestros, porque da su fruto. 40 años antes de esto, 40 años aproximadamente antes de esto, Pablo le dijo a esta iglesia, a la que Cristo en ese momento le reconoce que tienen discernimiento, que saben discernir quiénes son verdaderos ministros del Señor y quién no. Pablo 40 años antes se los advirtió por 3 años. Vamos a recordarlo, Hechos 20:28. Aquí Pablo termina un ciclo de 3 años donde ha estado en una zona de Mileto y de toda esa zona donde está Éfeso, y se dirige al liderazgo de la iglesia de Éfeso y les dice: a ver, pastores, miren por ustedes y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo les ha puesto por obispos para apacentar la iglesia del Señor, la cual ganó por su propia sangre. Versículo 29, porque yo sé, vean, advirtiendo, yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Versículo 30, y dentro de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Y les dice en el 31, en el mismo contexto: por tanto, velar, acordándonos que ¿por cuánto tiempo? 3 años. 3 años estuvo con ellos, y una de las cosas que constantemente hizo en esos 3 años, dice ahí, dice que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. 3 años enseñando la palabra, 3 años exhortándoles, 3 años advirtiéndoles contra los falsos maestros, y dio resultado, porque en Apocalipsis 2:2 Cristo le reconoce a esta iglesia que sabía discernir quién es un ministro del Señor y quién no. Sabían distinguir a un lobo con piel de oveja frente a un verdadero ministro del Señor. Mis hermanos, esto es importantísimo. En el tiempo que vivimos hay cada vez más engañadores. No solamente tienen sus canales de televisión o sus canales de YouTube, abundan en muchas iglesias de nuestro país, de nuestras ciudades. Pero la palabra de Dios nos da el discernimiento. A mí me da gusto oír como Cristo le dice: yo conozco tus obras, y le reconoce que tienen discernimiento. Y me da gusto ir cuando un hermano me dice: ¿sabe qué? Fíjese que me invitaron a un evento cristiano, tuve que ir a una iglesia así y así, y no, hombre, pastor, y el que predicó ni la Biblia abrió, y empezó a sacar unos rollos. ¿Qué le da ese discernimiento a esa persona? La enseñanza de la palabra de Dios, distinguir. Y Jesucristo, pues, en Apocalipsis 2:2 se lo reconoce. ¿Qué más le reconoce Cristo que ya no vimos? Versículo 3, ahí nos quedamos. Versículo 3, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Fíjense
Cristo como que hace un énfasis de lo que les dijo en el versículo anterior. Hay 4 cosas que les reconoce aquí. Quiero que las vean. Número 1, que habían ¿qué? Sufrido. Número 2, que habían tenido ¿qué? Paciencia. Número 3, que habían trabajado ¿cómo? Arduamente por amor de su nombre. Y número 4, que no habían desmayado. 4 cosas les reconoce. Les reconoce que han sufrido por el evangelio. Les reconoce que han tenido aguante alegre ante la persecución. Les reconoce que seguían trabajando arduamente a pesar de todo por amor de su nombre, y les reconoce que no habían desmayado. ¿Qué movía a estos cristianos de Éfeso para resistir, para tener esa paciencia, para tener ese aguante alegre, para trabajar arduamente, para sufrir? ¿Qué los movía? Ahí lo dice: por amor de mi nombre, dice Jesucristo. El amor a Cristo es lo que los mantenía firmes. Lo que movía a esta iglesia era el amor por Jesucristo. Ese es el más sublime de los motivos que te debe mover a ti y a mí para servir al Señor. El amor a Jesucristo. El amor a Jesucristo. Ahorita abundo en esto, pero fíjense, todo lo que pasaban los seguían, les permitía seguir siendo fieles porque amaban a Cristo. Sufrían por amor a Cristo. Tenían paciencia por amor a Cristo. Trabajaban arduamente por amor a Cristo, y si no habían desmayado es porque el amor de Cristo los sustentaba. Qué maravilloso que Jesucristo les reconoce lo que hacen y que lo que les sustenta es el amor a Cristo. Ahora vean, ahí mismo en el versículo 3 dice que lo primero que les reconoce es que habían ¿qué? Sufrido. No era fácil para la iglesia de Éfeso. Ya vimos cómo comenzó, con una turba de gente que se fueron contra Pablo porque había hecho peligrar el negocio de los idólatras que vendían templecillos de Diana, y empezó la persecución. Y cuando empieza la persecución se sufre, mis hermanos. Pero ¿qué nos sostiene? El amor por Jesucristo. La palabra sufrir, bastazo del griego, significa soportar, sufrir, llevar una carga. Por vivir la vida cristiana, mis hermanos, por predicar a Cristo, por trabajar arduamente en la obra del Señor, se sufre, se padece, hay dificultades. Para quien realmente vive y predica el evangelio, en este mundo vas a sufrir. Pero Él nos consuela y Él está con nosotros. Pablo se lo dijo a Timoteo. Fíjense lo totalitario de su expresión. Segunda de Timoteo 3:12. Y también algunos, así dice. ¿Qué dice? Todos los que quieren vivir piadosamente, es decir, cerca de Dios, en obediencia a su palabra, sirviendo a Cristo, dice, todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús serán aplaudidos por el mundo. ¿Así dice? No, padecerán persecución. ¿Quiénes? Todos los que quieren vivir piadosamente, y esos son los cristianos de a de veras. Las iglesias están llenas de gente que se dice cristiana, pero ni siquiera quieren vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Van porque a lo mejor los llevó el papá, porque se acostumbraron, porque les gusta el ambiente de la iglesia donde van. A lo mejor tienen un buen grupo de rock, porque hay iglesias que hasta rock tienen. Van por muchos motivos, pero la realidad es que los que quieren vivir piadosamente, dice la palabra de Dios, padeceremos persecución. Padeceremos persecución. No nos sorprendamos del rechazo, de la persecución por causa de vivir y predicar a Cristo. ¿Y dónde comienza ese rechazo, esa persecución? ¿Dónde comienza?
en la familia. Cristo dijo en Mateo 10:35. Todo va en este contexto, porque he venido para poner disensión al hombre contra su padre. Esto se refiere por causa del evangelio. A la hija contra su madre. ¿A alguien le ha pasado tener un conflicto con su papá, con su mamá, con un familiar por causa de Cristo? Dice, y a la nuera contra la suegra. Dice, versículo 36, y los enemigos del hombre serán ¿quiénes? Los de su casa. En ese contexto de vivir por Cristo, de predicar a Cristo, de vivir la vida cristiana, los primeros enemigos, el primer rechazo, la persecución comienza en casa. Con el tiempo y en la gracia de Dios puede que algunos se conviertan si se arrepienten y creen en Jesucristo. Pero empiezan los rechazos por querer vivir el evangelio, por predicar a Cristo, y se sufre, mis hermanos. Se sufre que la familia te rechace, que no puedes participar porque hacen cosas que no agradan a Dios, y se sufre. Pero no nos sorprendamos, es lo normal en el cristiano. De acuerdo a la Biblia, lo normal es que suframos. Claro, hay cristianos o supuestos cristianos que para evitar el rechazo viven, vamos a llamarle un cristianismo descafeinado. No hablan de Cristo. Si está la reunión con la copa, pues me echo una para que estemos en ambiente, para que no digan que soy religioso. Y ahí están y se mezclan con la familia, con el mundo, como si fueran del mundo. De esa manera pues no van a sufrir rechazo. Ustedes van a decir, uy, está bueno tu cristianismo. Somos lo mismo, tú y yo. Y sí, muy probablemente son lo mismo. Pero ¿saben qué están haciendo? Negando a Jesucristo. Y la Biblia dice en Mateo 10:32, versículos antes de esto, miren, para tener el contexto. Dice, a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Saben qué significa confesar a Jesucristo delante de los hombres? La palabra confesar, homologueo del griego, habla de declarar, hablar, profesar clara y abiertamente nuestra fe. No es de que te dicen, tú, ¿de qué religión eres? Cristiano. ¿Qué? Cristiano. ¿No? Hay gente, bueno, no, mi familia, yo les acompaño. No, el cristiano confiesa, habla, profesa clara y abiertamente de su fe, sin temor de decir soy cristiano. Y a lo mejor te invitan a hacer algo malo, o la familia o quien sea, y te dicen, oye, mira, vamos a hacer esto, y tú dices clara y abiertamente, no lo hago porque amo a Cristo, porque Él me rescató de una vana manera de vivir. Y le comienza a compartir y va a empezar el rechazo. Pero en cambio si le dices, no, sabes que no voy a la parranda esa que van a organizar, estoy tomando medicina. Me dijo el doctor, ¿no? No confiesan, no declaran abiertamente su fe. Pero el que sí lo confiesa dice que Cristo lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Pero también dice, y a cualquiera que me niegue delante de los hombres, y ya vimos cómo lo negamos, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y entonces viene la declaración que leíamos hace un rato: no penséis que he venido a traer paz a la tierra. No he venido a traer paz sino espada, porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, y a la hija contra su madre, y a la nuera contra su suegra. Versículo 36, y los enemigos del hombre serán, versículo 36, serán los de su casa, por causa de Cristo. Y si se sufre, ahí comienza el padecimiento por Cristo. Pero como lo amamos, por encima de cualquier cosa está mi obediencia a Jesucristo. Por eso dice el 37, el que ama, vean en qué contexto lo dice, a padre
o madre más que a mí no es digno de mí. El que ama a hijo o hija más que a mí no es digno de mí. O sea, si por amor a tu familia dices, pues Dios, pues no te voy a obedecer en esto porque pues es mi mamá. No, es que es mi papá. No, es que es el tío y me va a heredar. Entonces, si yo ahorita le digo que no voy a ir a tomar unas copas con él o que no voy a participar en este fraude, entonces Dios, pues tú sabes, sí te amo, pero es mi familia. Por encima del amor a nuestra familia está el amor a Jesucristo, y es el amor a Jesucristo que dice Juan 14:15 el que nos lleva a obedecer sus mandamientos. Si me amáis, dijo Jesucristo, guardad mis mandamientos. Entonces vean pues Apocalipsis 2:3, que Cristo le reconoce que habían sufrido por él. Mis hermanos, de verdad lo hemos predicado, pero conforme se acerca la venida de Jesucristo, será más agudo el embate contra los cristianos y sufriremos. Se sufre por causa de Cristo, pero no es novedad. Cristo nunca nos lo ocultó. En Lucas 21:17 dice: y seréis amados, así dice, premiados, reconocidos, te van a dar tu diploma. No, dice, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Se acuerdan de esa palabra aborrecer? Miseo del griego, que significa odiados. Va desde amar menos hasta que les caes mal, hasta que te odian. ¿Por causa de qué? Del nombre de Cristo. ¿Por qué servían los de la iglesia de Éfeso? ¿Por qué trabajaban arduamente? ¿Por qué habían sufrido? ¿Por qué no habían desmayado? Por amor al nombre de Cristo. El sufrimiento por causa de Cristo es una realidad en los que sirven a Jesucristo, en los que trabajan en la obra del Señor. A los cristianos de a de veras les espera rechazo, odio de los demás. Si eres cristiano de a de veras, que profesas abiertamente tu fe. Si eres de la secreta, no, hombre, te va a ir re bien en este mundo. Pero el cristiano de a de veras no puede sentirse a gusto en este mundo. Está lleno de tinieblas, por eso vamos contra la corriente, por eso empieza el rechazo. Pero sabemos por Mateo 5:11 que somos bienaventurados, dichosos, supremamente bendecidos, porque dice: bienaventurados sois cuando por mi causa, ¿por qué? Por la causa de Cristo, por el evangelio, por su nombre, cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Eso pues, Apocalipsis 2:3 les reconoce Jesucristo, que habían sufrido. ¿Qué más les reconoció? Que habían tenido paciencia. Ya vimos que paciencia es ¿qué? Hupomone, resistencia alegre. ¿Cómo enfrentaron el sufrimiento? Con aguante alegre, gozosos, aguantando alegremente. Pero y no se desanimaron, no se volvieron atrás. Al contrario, Cristo se los vuelve a decir: ¿y has trabajado qué? Arduamente, por amor de mi nombre. Fíjense, a pesar de la persecución, a pesar de las dificultades, a pesar de que morían varios por causa de Cristo, seguían ¿qué? Trabajando arduamente. Nada los detiene. ¿Se acuerdan en Hechos 4 y 5 se habla de que le prohibieron a los apóstoles predicar? Y ellos dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Y no dejaron de predicar. Sabemos que a nuestro país, si prosperan, al final les comento algunas de las cosas que vimos en México, si prosperan varias de las leyes que están en el Congreso, se va a restringir nuestra libertad de expresión, nuestra libertad de creencia, nuestra libertad de culto. Pero ¿qué tenemos que hacer? Seguir
predicando. Ellos seguían trabajando por amor de su nombre. Y además les dice Cristo aquí que lo hacían por amor de su nombre. Repito, cualquier otro motivo que me lleve a servir a Cristo que no sea el amor a Jesucristo es un motivo equivocado. Si mi motivo primordial no es el amor a Jesucristo, el que me lleva a servirlo, sea en la iglesia local, sea al predicar a Cristo, si me mueve cualquier otro motivo que no sea el amor a Jesucristo, es un motivo equivocado. Hay gente que sirve a Jesucristo por dinero, o que sirve a Cristo por sentirse bien él, tampoco es un motivo correcto. O sirve a Jesucristo para que vean, mira cómo sirve, mira qué trabajador es, y le gusta que le diga, ay, qué hermano, qué trabajador, gracias a Dios, sí, gracias. No, lo que nos debe mover única y absolutamente, primordialmente, es el amor a Cristo. Cualquier otro motivo es servir a tu carne, a tu ego y a tu vanidad. Debemos sufrir, tener paciencia y trabajar arduamente por amor a Jesucristo, por amor al nombre de Jesucristo. Y en el trabajo de la obra del Señor, muchas veces pensamos que pues ya trabajé, ya le compartí y pues no vino a Cristo y ya compartí por acá y por allá. Nuestro deber es trabajar, lo demás le corresponde a Jesucristo, al Espíritu Santo. Pero miren lo que le dijo Pablo a la iglesia de Corinto. Vean lo que le dice, hablando de trabajar en la obra del Señor, dice 1 Corintios 15:58. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y ¿qué? Constantes, creciendo en ¿qué? En la obra del Señor, en el trabajo para el Señor, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor ¿qué? No es en vano. No es en vano, aunque te rechacen por predicar el evangelio, no es en vano. Tú estás sembrando la palabra. Estamos cumpliendo el mandato de Marcos 16:15 de ir y predicar. No es en vano. Es que le compartí, no recibió a Cristo. Tú le compartiste el mensaje del evangelio, gloria a Dios, no es en vano. Quizás más adelante veas la cosecha, pero eso es lo que debemos hacer, es trabajar para el Señor, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Y el principal trabajo en la obra del Señor es ¿cuál? Predicar el evangelio. Por eso Pablo le decía a Timoteo, 2 de Timoteo 4:5. Miren, le decía, 2 de Timoteo 4:5, pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones. ¿Y qué le pide? Haz obra de evangelista. ¿Qué debemos hacer todos? Obra de evangelista. ¿Qué es hacer obra de evangelista? Llevar el mensaje del evangelio. Amén. Amén, sí, o ya sígale, pastor. O sea, me refiero, porque a veces sí, amén, amén, y pasa la semana y ¿dónde está la obra de evangelista? Dijiste amén, porque al decir amén estás diciendo estoy de acuerdo, así es, lo creo, lo acepto. O sea, no digamos amén nada más por decir amén, ¿no? Esto es lo que nos manda la palabra de Dios. Miren, permítanme la expresión, pero las iglesias cristianas están llenas muchas veces de cristianos calientabancas. Perdonen la expresión, pero es la realidad. Vienen, escuchan un mensaje, amén, ya cumplí, y en la semana no trabajan en la obra del Señor, no llevan el mensaje del Señor, no trabajan arduamente. Miren, déjenme explicarles esto, porque hay dos extremos en esto. Por un lado, hay iglesias que sus miembros son holgazanes, no predican a Cristo. No predican a Cristo, no evangelizan, no hacen lo que Cristo le mandó de ir y predicar. Y son iglesias donde la gran mayoría, como Mateo 9:37, saben que la mies es mucha, pero los obreros son pocos. No predican el evangelio. Pero hay otro extremo de iglesias que son, escuchen lo que voy a decir,
activistas que tienen muchos eventos en sus iglesias, mucha actividad, pero no evangelizan. Iglesias, miren, para darles un ejemplo de este extremo, un día me habló un hermano y me dijo: le quiero contar algo que pasa en mi iglesia, dice. Los lunes hay reunión de la varonil y de la juvenil. Los martes de la femenil, que por cierto dice que le llamaban la chismenil, no sé por qué, pero así me dijo, dice. Los miércoles se reúnen los no sé qué, y los jueves, y los viernes, y los sábados, y el domingo el culto. Y dice, y el pastor se enoja si no vamos a todas. Mis hermanos, el trabajo arduo está allá afuera. ¿Para qué metidos en la? Digo, nos congregamos, dice Hebreos 10:25, que no debemos dejar de congregarnos. Tenemos nuestro culto el día del Señor, el día que apartamos como congregación para adorarle. A lo mejor 1 o 2 estudios por semana, pero el trabajo arduo está con los que no conocen a Cristo. Entonces hay cristianos que ya andan entre puros cristianos. Salen el lunes con puros cristianos, martes puros cristianos para acá, pero no evangelizan. Entonces hay iglesias muy activistas que tienen un montón de reuniones. Es más, el pastor parece organizador de eventos. A ver, ¿a quién invito el domingo? ¿Y qué evento vamos a hacer? Y hacen por aquí, por allá, pero no están llevando el mensaje del evangelio. Lo que la palabra de Dios nos manda en Apocalipsis 2:3, y vemos que Cristo le reconoce a Éfeso, es el trabajo arduo en la obra del Señor. En la iglesia sí, un pastor, Hechos 6:4, debe estar para perseverar en la oración y en el ministerio de la palabra y alimentarles. Ya lo hemos estudiado, cuál es la responsabilidad de un pastor: predicarles la palabra para que crezcan, maduren, tengan discernimiento y sirvamos al Señor, porque el trabajo está allá afuera. Digo, sí hay cosas que hacer aquí, pero dependiendo del tamaño de la iglesia, el edificio, etcétera, pues habrá más o menos cosas que hacer, pero el trabajo fuerte está allá afuera. Cristo viene y hay gente que no le conoce. Por eso debemos, pues, trabajar arduamente. Por eso Cristo en Apocalipsis 2:3 les reconoce que habían trabajado arduamente, y también les reconoce, Apocalipsis 2:3, les reconoce que no habían desmayado. Fíjense, dice: y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Como decimos coloquialmente en México, no habían ¿qué? No habían tirado la toalla. Miren, a veces en la obra del Señor, el trabajo, los sufrimientos por causas de Cristo, predicar el evangelio, trabajar arduamente, llega un momento en que podemos sentirnos desfallecer. La palabra desmayar, que se utiliza, kamno del griego, significa sudar, laborar hasta el cansancio, sentir incluso hasta enfermarse, desmayarse o desfallecer. En la obra del Señor, por los sufrimientos, la persecución, el trabajo arduo, llega un momento en que a veces sentimos que queremos tirar la toalla. ¿A alguien le ha pasado? Honestamente, que estás en la obra y sirves al Señor y de repente en nuestra humanidad como que queremos tirar la toalla. Pero ¿qué tenemos que hacer? Venir a Cristo. Dice la Biblia en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y justamente Pablo le dice a la iglesia de Éfeso, fíjense lo que le dice a la iglesia de Éfeso en Efesios 6:10. Vean lo que les dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Cuando sientas que ya no puedes, ¿qué tenemos que hacer? Fortalecernos en Él, hacer lo que Cristo dijo en Mateo 11:28: venid a mí los que están cansados y trabajados, que yo los haré descansar. Hay muchos motivos en la vida cristiana que nos pueden llevar a querer tirar la toalla. No desfallezcamos, mis hermanos. No desfallezcamos.
Vale la pena, el trabajo en la obra no es en vano. A veces sí dan ganas de tirar la toalla, a veces siente uno que ya no tiene fuerzas, pero ¿saben lo que dice Dios en Isaías 40:29? Todos conocen esos versículos cuando dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas. ¿A quién? Al que no tiene ningunas. Versículo 30: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Versículo 31, vean lo que dice: pero los que esperan en Jehová. La palabra esperar significa los que confían. Los que confían en Jehová, ¿qué dice? Tendrán nuevas fuerzas, fuerzas que vienen de lo alto. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aleluya. Cuando sintamos, hay diferentes momentos en nuestra vida que dices: ya no puedo. Quizás una enfermedad, problemas por causa de Cristo, el trabajo en la obra del Señor. Pero dice el Señor ahí en ese último versículo: los que esperan en Jehová, los que confían en Jehová van a tener nuevas fuerzas. ¿Te ha pasado que ya sentías que no podías y de repente? Y no necesitas vitaminas. La palabra de Dios, Él, como dice la versión Dios habla hoy, dice así, miren, el versículo 31, Isaías 40:31, Dios habla hoy. Vean cómo dice: pero los que confían en el Señor tendrán siempre nuevas fuerzas y podrán volar como las águilas, podrán correr sin cansarse y caminar sin fatigarse. Y el mismo Señor nos dice un capítulo más adelante en Isaías 41:10, vean lo que dice: no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Y vean la promesa: siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por esto? No temamos, mis hermanos. Y a veces puedes sentir fallecer problemas propios de la vida, de las dificultades, lo que está pasando en el país, la economía. Pero, mis hermanos, sigamos firmes y adelante, porque aún en el ministerio, un pastor, un cristiano que sirve al Señor, pueden venir las ganas de tirar la toalla, de que de repente dice: Señor, yo trabajo. Sigue adelante, es mi obra. A veces en el ministerio pasa, mis hermanos, a cualquiera de nosotros. A mí me ha pasado como pastor, que de repente un domingo dice: Señor, estoy cansado. Luego llegan retarde. Hoy empezamos con menos de 10 personas. De verdad. Pero miren, ¿saben qué? Esto nos lo enseñó el Señor a mi esposa y a mí hace algunos años. Cuando llegábamos a la iglesia, abríamos, porque tenía 2 cortinitas, y no llegaba nadie. Hoy por lo menos habían llegado menos de 10. Llegamos a tener reuniones donde no llegó nadie. Y sí daban ganas de tirar la toalla, pero el Señor nos decía: tú trabajas para mí, es mi obra, lo haces para mí, no para la gente. Tú me sirves a mí, el resto déjalo. Y sí nos tocaba orar ya, y cerrábamos la cortina. Ahí orábamos un rato, mi esposa y yo, y pues no llegó nadie, literal, Hoy, bueno, habían llegado 10 casi, ¿no? Pero eso es lo que le reconoce Apocalipsis 2:3 Jesucristo a esta iglesia. Y vaya que sufrían, y había persecución como la que ya se está viviendo en varias partes del mundo, persecución como la que quizás muy pronto venga a nuestro país. Pero Él les dice: han sufrido y han tenido paciencia y han trabajado arduamente por amor de mi nombre y no habían desmayado. Esta iglesia se había fundado 40 años antes, en medio, como lo dijimos hace un rato, de una dura persecución que no cesaba, y seguían firmes, no desmayaban. Mis hermanos, como dice Gálatas 6:9, no nos cansemos pues de hacer el bien, pues a su tiempo segaremos, sino que desmayamos. A su tiempo segaremos, si no desmayamos. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Y saben cuál es el mejor bien que podemos hacer? Llevar el mensaje del evangelio.
No nos cansemos, sigamos llevando el mensaje del evangelio. A lo mejor ahí está la tía, el pariente, el amigo, y se rechaza. Y tú no te canses. A su tiempo, en la gracia de Dios, puedes verlo un día rendido a los pies de Cristo y dirás: gracias, Señor, es tu obra. Entonces, en medio de la persecución, regresando a Apocalipsis 2:3, en esta iglesia no hubo queja. No hubo: ya dejo de ir a la iglesia. No, ya para qué voy a la iglesia. Permanecieron fieles, resistiendo alegremente en medio de las dificultades. ¿Qué más sigue? Apocalipsis 2, 4 y 5. Aquí vamos a hacer una cosa hoy, pero se los leo, porque aquí en Apocalipsis 4 y 5 ya no les reconoce nada. Ahora les dice, miren, dice: pero tengo contra ti. Ya les dijo que habían sufrido, que habían tenido paciencia, pero aquí dice: pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiereis arrepentido. Qué fuertes palabras. Pero permítanme hacer algo, mis hermanos. Este versículo 4 y 5, donde Cristo ya les trae una dura reprensión, lo vamos a ver la semana que entra. Quiero brincarme al versículo 6, porque estos dos versículos nos van a llevar una predicación completita. Quiero brincarme al versículo 6, donde todavía sí les reconoce algo. O sea, 4 y 5 hay un duro reproche y consecuencias si no atienden el llamado. Lo veremos en 8 días si Dios permite. Pero vamos a la última cuestión que Cristo les reconoce, versículo 6. Entonces 4 y 5 para la semana entrante, para seguir en la línea de lo que Cristo les reconoce. ¿Qué le reconoce Jesucristo en el versículo 6? Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también, ¿qué? Aborrezco. Aborrecían las obras de los nicolaítas. Miren, la palabra aborrecer ya dijimos que aquí debe traducirse como detestaban, odiaban las obras de los nicolaítas. Entendemos que son obras pecaminosas. ¿En qué consistían esas obras de los nicolaítas? ¿Qué es lo que se nos dice aquí, mis hermanos? Miren, cuando uno estudia la Biblia, se da cuenta que en asuntos como este, solamente 2 veces se menciona a los nicolaítas. Aquí en este versículo de Apocalipsis 2:6 y en Apocalipsis 2:15, que ya veremos que es el mensaje a la iglesia de Pérgamo. De ahí para allá la Biblia no menciona nada. No puede uno inventar: pues yo me imagino que los nicolaítas. Lo que se sabe, primero, número uno, que si es algo que Cristo aborrece, es algo pecaminoso. ¿Estamos de acuerdo? Lo que se sabe por escritos históricos, no por la Biblia, lo que se sabe por escritos históricos es que hubo un hombre llamado Nicolás. De ahí los nicolaítas. Muy probablemente, según escritos históricos, no por la Biblia, muy probablemente el Nicolás que se menciona en Hechos 6:5. ¿Se acuerdan cuando los apóstoles estaban sirviendo a las mesas? Y saber qué hacemos, quién sirve a las mesas. Se pusieron a orar y escogieron a unos hombres para que sirvieran a las mesas. Dentro de esos hombres estaba, Hechos 6:5, estaba un Nicolás. Según ciertos escritos que se han encontrado, es el mismo Nicolás que aparentemente parecía un buen creyente, pero que apostató, el que comenzó a enseñar una doctrina que después se le llamó la doctrina de los nicolaítas. Pero haya sido este hombre de Hechos 6:5 o el que sea, ¿en qué consistía lo que se conoce históricamente como la doctrina de los nicolaítas? Sucede que esta enseñanza, de lo cual sí hay muchos elementos para constatarlo, se basaba en lo siguiente. Decían: nosotros somos cristianos, creemos en Jesucristo, pero nosotros somos
espíritu, alma y cuerpo. Con nuestro espíritu adoramos a Dios, pero lo que hagamos con nuestra carne, enseñaba esta doctrina, porque se convirtió en doctrina. Si ustedes leen Apocalipsis 2:15, la iglesia de Pérgamo tenía dentro de su iglesia a los que tenían la doctrina de los nicolaitas. ¿A qué grado llegó esta perversidad? Que se volvió doctrina. Hay muchas enseñanzas falsas que se vuelven doctrina, que están dentro de las iglesias, como la famosa doctrina de la prosperidad. Está infiltrada en la iglesia. Bueno, esta doctrina nicolaita le decía a los cristianos: mira, lo que hagas con tu carne no pasa nada, porque el cuerpo se lo van a comer los gusanos, se va a morir. Tú sirves y adoras a Dios en espíritu. Dios es espíritu, hay que adorarlo en espíritu y en verdad, pero lo que hagas con tu carne no pasa nada. Y muchos cristianos felizazos. Sí, o sea, tú puedes cometer inmoralidad, tú puedes dedicarte a los placeres del mundo, a la sensualidad con tu cuerpo. Tú sigue adorando a Dios en espíritu, porque somos espíritu, alma y cuerpo, y el cuerpo se lo van a comer los gusanos. Se lo estoy diciendo de una manera muy digerida. Y esta doctrina empezó a permear en las iglesias. Y comenzó a haber una mezcla de mundanalidad en las iglesias con cristianismo. O sea, yo puedo ser un cristiano que toma, que fuma, que de repente tengo una canita al aire, que de repente, pero soy cristiano. Porque es por gracia, porque la gracia me salvó, porque Él me perdonó mis pecados. Y eso ya se llama, como en la Biblia, libertinaje. Porque ya hemos estudiado Romanos 6, 1 y 2, que Pablo, justamente por el abuso de la gracia que había, les dijo: ¿qué pues? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Pero esta doctrina nicolaita, pues ¿qué creen? Fue muy aceptada por muchas iglesias. Y por lo que vemos, por lo pronto, a la iglesia de Éfeso quiso penetrar. ¿Pero qué hizo la iglesia de Éfeso? Aborrecía las obras de los nicolaitas. ¿Y qué pasó con la iglesia de Pérgamo? Ese sí los aceptó. Ese ya lo estudiaremos. La Biblia combatió, Pablo en la Biblia y el apóstol Juan fueron dos apóstoles que combatieron directamente esta doctrina de los nicolaitas. Primera de Tesalonicenses 5:23. Vean cómo esto que dice Pablo aquí combate esa doctrina de que ¿cómo que yo puedo hacer lo que quiera con mi cuerpo y entrarle a la mundanalidad y no pasa nada? Vean lo que dice: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, ¿qué dice? Todo vuestro ser, espíritu, alma, ¿y qué? Y cuerpo, sea guardado como irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. De esta manera Pablo estaba combatiendo esa doctrina nicolaita, ese de que con el cuerpo puedes hacer lo que quieres. No, dice Pablo, nuestro espíritu, nuestra alma y nuestro cuerpo debe ser guardado irreprensible. Es decir, que no haya nada en lo que Cristo te pueda reprender. Y más adelante, o más bien en la carta a los Corintios, 1 Corintios 6:20, vuelve a insistir en lo mismo. Dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios, honrar a Dios, alabar a Dios. ¿En dónde? Dice: en nuestro cuerpo, ¿ya vieron? Y en nuestro espíritu. En nuestro cuerpo y en nuestro espíritu, los cuales son de Dios. ¿Qué estaba haciendo Pablo ahí? Justamente combatiendo esta doctrina. Muchos cristianos carnalotes o pseudo cristianos decían: pues está re bien, o sea, puedo hacer lo que quiera y me voy a ir al cielo, pues es por gracia, tergiversando la verdadera gracia de Dios, que nos hace nuevas criaturas, donde las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Pero esta doctrina, mis hermanos, sigue vigente en nuestros días. La mundanalidad y el pecado siguen vigentes dentro de muchas iglesias. La mundanalidad ha permeado a las iglesias. Las iglesias han metido al mundo y prácticas paganas y cosas paganas para agradar al mundo y no a Dios, y es una especie de nicolaitas.
Cuando la iglesia, hay iglesias que tienen bailes sensuales, hay iglesias que ya tienen música del mundo y que reggaetón cristiano y que hay gente en pecado y no les dice nada. No, pues el hermanito diezma bien, ¿para qué lo exhorto? Mientras diezme bien, pues mejor calladito, no pasa nada, al fin todos somos hijos de Dios. Y hay mucho liderazgo nicolaita dentro de la iglesia. Les voy a poner dos ejemplos muy prácticos. En una ocasión, pero no tienes volumen. Ahí va, ahí va. A ver, ayúdale a tu papá. Miren, antes de ponerles dos ejemplos, les voy a explicar en una manera muy sencilla. Les voy a explicar de una manera muy sencilla cómo distinguir una doctrina nicolaita. Cualquier doctrina que en su enseñanza rebaje en lo más mínimo la santidad que nos demanda Dios es una doctrina nicolaita. Cualquier doctrina o enseñanza que rebaje en lo más mínimo la santidad que nos demanda Dios es una doctrina nicolaita. ¿Cuál es la santidad que nos demanda Dios? Primera de Pedro 1:13. Vamos a leer, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Versículo 14. Como hijos obedientes, vean lo que se nos manda, no se conformen a los deseos que antes teníais estando en vuestra ignorancia. Y vean lo que dice a continuación, lo conocemos. Sino como aquel que nos llamó es santo, sed también vosotros santos ¿en qué? En toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos porque yo soy santos. Cualquier doctrina que quiera rebajar esto, no, mira, si puedes ese pecadito, no importa, no, la santidad que se nos demanda es total. Que eventualmente llegamos a pecar es cierto, dice 1 Juan 1:9 que confesemos nuestro pecado, que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. 1 Juan 1:9. Dice 1 Juan 2:1 que si alguno hubiere pecado, tenemos a un abogado para con el Padre, a Jesucristo el justo. Pero el verdadero creyente está en un proceso de santificación. Cada día más y más en santidad, y en Cristo tenemos todo para vivir en santidad. Cualquier enseñanza, pastor, predicación, doctrina que rebaje esa santidad que Dios nos demanda es una doctrina nicolaita. Les voy a poner dos ejemplos. Un día llegó un joven con su pastor. Esto es caso verídico. Le dijo: pastor, ¿qué cree? Caí en pecado con mi novia. Ustedes entienden, ¿no? Y le dijo el pastor: ¿la amas? No, pues sí la amo, pastor. ¿Te piensas casar con ella? Pues sí, pastor. No te preocupes. Si la amas, Dios sabe que tenemos debilidades, no pasa nada. ¿Dónde está ese pastor que le diga: ¿sabes qué? Dice Proverbios 28:13, que debes confesar tu pecado y apartarte, si no, no vas a alcanzar misericordia. Hoy se tolera en muchas iglesias el pecado. Es una manera de doctrinas nicolaitas. Se tolera que haya personas en la iglesia que no están casadas y nadie les dice nada. El otro día conocí de una persona que años tiene yendo a su iglesia y preguntó, yo no sabía que era cristiana esta persona, y me dice: sí, soy cristiana, pero me dice que no estaba casada con su pareja, pero que eran cristianos y que tenían años de ir a una iglesia. Les dije: ¿y su pastor no les ha dicho nada? ¿Sabe su pastor que no están casados? Sí. ¿Y no les dice nada? No. Esa es la doctrina nicolaita, tolera el pecado. No, pues no pasa nada, hermano, fíjate que yo pues soy medio tranza, porque ya ve, el que no tranza no avanza,
Así somos los mexicanos, no te preocupes. Es más, no, el pastor debe llamar a la santidad. No se debe tolerar. ¿Se acuerdan de las primeras cosas que Cristo le reconoció a la iglesia de Éfeso? Que no soportaban a los malos, no soportaban el pecado. Eso está sucediendo hoy en día. Hay libertinaje en las iglesias, hay pecado y el pastor se hace la vista gorda. Hay pecado y no hay quien exhorte con autoridad, con la palabra de Dios: hermano, arrepientas. Eso que está haciendo es pecado. Eso es libertinaje que condena. Fíjense lo que dice Judas 1:4. Dice: porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten, ¿qué dice? En libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan al único, a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Convierten la gracia en libertinaje. No pasa nada, estamos bajo la gracia. Esa es una herejía. El cristiano de veras vive un proceso de santificación, y un verdadero pastor debe estar exhortando constantemente contra el pecado y hacer llamados claros a la santidad. Un pastor, un ministro que no exhorte con claridad y firmeza a los creyentes a vivir en santidad y él mismo viva en santidad, es un pastor nicolaita. Un ministro, quien sea, que no exhorte con claridad y firmeza a los creyentes a vivir en santidad y que él mismo no viva en santidad, es un nicolaita. Eso es a la luz de la Biblia. Así estaba la doctrina de los nicolaitas como está hoy en día. Pastores que han rebajado el mensaje del evangelio son nicolaitas. Ya no hablan del pecado. Y ya, miren, no hables de pecado porque se vayan a ofender. Y entonces están haciendo lo que Cristo aborrece. Cristo le reconoce a los de Éfeso en Éfeso 2:6: aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales también yo ¿qué? Aborrezco, yo las odio. Tratan de justificar el pecado en la iglesia. Miren, una práctica nicolaíta que yo veo en nuestro tiempo es: ¿cuántos cristianos o supuestos cristianos hacen debates, defienden a capa y espada que el cristiano sí puede tomar alcohol? ¿Los han oído? No defienden el evangelio, no defienden a Cristo, no defienden las doctrinas de la Biblia, defienden a capa. No, sí puedes tomar poquito nada más, pero sí puedes, no pasa nada, no pasa nada. Y defienden, cuando ya hemos estudiado la clase de vino, la clase de alcohol del que habla la Biblia, perdón, de vino que no tenía alcohol, etcétera, etcétera, pero defienden. Miren, un día un querido pastor fue a supervisar una de las iglesias que pastoreaba fuera de la ciudad donde él estaba, y les cayó de sorpresa un estudio bíblico que tenían entre semana. Creerán que estaban con su cerveza y su cigarrito en el estudio bíblico. Llegó y le dijo: ¿qué les pasa? O sea, relax, hermanos, estamos en un estudio bíblico, salud. Vean a qué grado la inmoralidad, el pecado justificado en la iglesia. Hoy la iglesia parece el mundo, cuando la Biblia dice con toda claridad en primera de Juan 3:8 que el mismo Juan está combatiendo la doctrina de los nicolaitas cuando dice en primera de Juan 3:8: el que practica el pecado es del diablo. Cuando dice Apocalipsis 21:8 con toda claridad: los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago de fuego y azufre, que es la muerte segunda. Esto es hablarle con verdad a la iglesia. Los mentirosos no van a entrar, ni los borrachos, si leemos otros textos, 1 Corintios 6:9, ni los afeminados. Hay que hablar con claridad lo que dice la Biblia, sin temor. Llamar a la iglesia a santidad. Entonces, ¿qué debe hacer el cristiano frente a esas doctrinas nicolaitas? Apocalipsis 2:6: aborrecerlas. Cualquier doctrina que rebaje el mensaje del evangelio. ¿Por qué hay, mis hermanos, dentro de la iglesia de nuestro tiempo tanta inmoralidad?
fornicación, adulterio, homosexualismo, robo, mentira, engaños, peleas dentro de la iglesia, porque se ha tolerado el pecado. Porque se ha tolerado el pecado. El estándar de santidad es ser santos porque yo soy santos, dice nuestro Señor. El cristiano pues debe, vamos a continuar en 8 días, debe, Apocalipsis 2:6, igual que Cristo, aborrecer el pecado. No podemos, ya lo veremos con la iglesia de Pérgamo, que hasta doctrina se volvió. No podemos tolerar el pecado. Dios no tolera ni el pecado ni a los pecadores. Salmo 5:5, y con eso termino y continuamos en 8 días. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que ¿qué? Los que hacen iniquidad. Eso dice la palabra de Dios. Vamos a dejarle hasta aquí, continuamos en 8 días. Mis hermanos, cada uno delante de Dios, aprendamos primero de las cosas correctas que Cristo encontró en esta iglesia. Una iglesia que sufría por causa de Cristo. Una iglesia paciente que aguantaba, que resistía alegremente en medio del rechazo y la persecución por causa del evangelio. Una iglesia que a pesar de las adversidades trabajaba arduamente y que no había desmayado. Ahí está el escrito que Cristo nos dejó. Ahora tenemos su palabra que nos deja estas enseñanzas. ¿Cómo está nuestra vida honestamente y delante de Dios? ¿Has sufrido por causa de Cristo? ¿Has resistido con alegría, con paciencia las aflicciones? ¿Hemos trabajado arduamente? Quizás alguno hoy mismo ha vivido y trabajado arduamente en la obra del Señor y sientes desmayar. Y la Biblia dice: no temas, yo soy tu Dios que te esfuerzo. En medio de lo cansado, de lo pesado que es vivir en un mundo de tinieblas, viviendo el evangelio, Él está aquí para fortalecernos. Gracias a Dios. Y en cuanto al pecado y a las obras de los nicolaitas, a esas obras pecaminosas, esas obras de pecado que muchas veces la iglesia cristiana ha justificado, aborrecemos las obras de pecado, odiamos como Dios odia el pecado, o estamos coqueteando con el mundo. Vamos a ponernos de pie. Padre Celestial, te damos muchas gracias por tu palabra que nos enseña, tu palabra que, como hemos estudiado semanas anteriores, nos redarguye, nos instruye, nos exhorta. Tenemos bastante que meditar en este mensaje a la iglesia de Éfeso. Yo pido que tu Santo Espíritu haya hablado a la vida de cada uno de nosotros. Que cada uno de nosotros tomemos para nosotros, primeramente para nuestra vida, las enseñanzas y exhortaciones que aquí vemos. Y que puedas encontrar en cada uno de nosotros el firme deseo de vivir conforme a tu palabra. Vienen tiempos difíciles para esta nación, para tu iglesia, pero necesitamos fortalecernos en ti para seguir trabajando arduamente. También, Señor, permite que esta iglesia sea una iglesia que no tolere doctrinas nicolaitas, que quieren justificar el pecado, que rebajen el mensaje de santidad que tu palabra nos manda. Ayúdanos a permanecer en ese estándar, sabiendo que cuando caemos está tu gracia y tú nos perdonas cuando nos arrepentimos y nos apartamos, pero que nunca sea eso un pretexto para practicar o querer estar en prácticas de pecado. Gracias por tu amor y misericordia que nos rescató de una vana manera de vivir, donde estábamos perdidos sin esperanza,
pero tú nos hiciste nuevas criaturas con un propósito y destinos eternos, donde mientras estemos en esta tierra tenemos un trabajo arduo que hacer en tu obra. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén.